mucho énfasis en el catéter ecoguiado, aunque sí vamos a hablar como un poquito del uso del ultrasonido. Vamos a hablar de las complicaciones y vamos a hablar de algunas conclusiones. Respecto a la introducción, entonces, vamos a hablar de la definición. Un dispositivo de acceso venoso central se define como un catéter cuya punta se encuentra en la aurícula, en la vena cava superior o en la vena cava inferior. Los catéteres se pueden insertar a través de una vena periférica, usualmente la vena basílica o la vena cefálica, o una vena central proximal, más comúnmente la yugular interna, la subclavia o la femoral. La yugular externa también se utiliza, pero es como menos común. Se considera que aproximadamente el 8% de los pacientes hospitalizados van a requerir en algún momento de su estancia hospitalaria de la colocación de un catéter venoso central. Respecto a la historia, solamente aquí les voy a mencionar como dos cosas que realmente me parecieron pues como importantes. Entonces, el cateterismo venoso central se realizó por primera vez en 1929, cuando un médico alemán, Werner Grossmann, decidió insertar un catéter ureteral en una de sus venas antecubitales y luego él se dirigió al departamento de radiología y mediante fluoroscopia fueron capaces de guiar ese catéter hacia la aurícula derecha. Por esta razón, este médico recibió el Premio Nobel de Fisiología en 1956. Y ya después, en 1953, el doctor Seldinger, un radiólogo sueco, fue quien introdujo la técnica que ahora está adoptada en todo el mundo como la más eficaz y menos traumática para acceder al lecho vascular. Es decir, esta técnica produjo como grandes avances en la radiología intervencionista para la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos mínimamente invasivos. Respecto a los materiales del catéter, pero durante un periodo de tiempo corto, para reposiciones de potasio, por ejemplo. El que es de inserción periférica, es decir, usualmente la vena basílica o la cefálica, básicamente, como pueden darse cuenta ahí en la diapositiva, en los ejemplos del uso está casi que lo mismo, ¿sí? Pero entonces ese lo podemos utilizar por más tiempo, por semanas o por meses. Los tunelizados, también vena yugular interna, vena subclavia principalmente, esos son por más largo periodo de tiempo, meses o años, y algo importante es que este casi siempre se utiliza para hemodiálisis. Y los totalmente implantables, esos son por mucho más largo periodo de tiempo, meses, años, ¿sí? Y estos casi siempre se utilizan para quimioterapia. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la colocación de un catéter venoso central? Entonces, lo clasifiqué como en 3, ¿cierto? Para monitoreo hemodinámico, entonces,
para medir presión venosa, saturación venosa de oxígeno, para marcar capacidad a nuestro paciente. En cuanto a medicamentos, para nutrición parenteral, vasopresores, inotrópicos, antimicrobianos, que necesitemos poner antibiótico por un periodo de tiempo prolongado, pobres accesos vasculares periféricos, terapia trombolítica venosa. Y en cuanto a la circulación extracorpórea, lo utilizamos para terapia de reemplazo renal y para plasmaféresis. Estos son pues como algunos ejemplos del uso. Respecto a las contraindicaciones, entonces hay contraindicaciones que son como absolutas, como propias del sitio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay infección en el sitio de inserción, claramente ahí no vamos a poner el catéter. Si nuestro vaso está trombosado, si tiene trombos dentro de nuestro vaso, pues tampoco vamos a poner el catéter, igual que si hay una disrupción venosa. Ahora, respecto a la trombocitopenia y la coagulopatía, se considera que plaquetas menor de 20.000 o un INR mayor a 3, pues es como una contraindicación relativa. Ese estudio que está ahí anotado es un estudio observacional tipo cohorte, donde básicamente lo que hicieron fue calcular la incidencia de las complicaciones hemorrágicas después de cateterismo venoso central en pacientes con defectos hemostáticos graves. Entonces, se colocaron 13.250 catéteres. De esos, 4.213 pacientes tenían una coagulopatía severa y de esos 3.150 no hubo tiempo, o bueno, no se hizo pues como la corrección de la coagulopatía. Y se encontró que hubo 0.8% de complicaciones graves. Entonces, podemos decir que las complicaciones hemorrágicas mayores son poco frecuentes en pacientes con trombocitopenia o con tiempos de coagulación prolongada. La gravedad de la coagulopatía, digamos que no se corresponde con el riesgo de sangrado. ¿Cuándo vamos a hacer como la corrección? Es decir, que vamos a poner plasma fresco congelado o vamos a poner complejo de protrombina cuando sopesemos como riesgo-beneficio, ¿sí? Entonces, si es un paciente, por ejemplo, ambulatorio, que se va a poner un catéter venoso central para otra razón que no sea algo urgente, pues entonces podríamos realizar la corrección. Pero en urgencias, definitivamente nos toca ponerlo, así el paciente esté coagulopático. Lo que sí, la indicación es que si tenemos un paciente con estas características, sea una única punción y ojalá pues pueda ser ecoguiado. Donde dice otras, son como unas precauciones, como más bien precauciones. Entonces, por ejemplo, pacientes que tengan bulas pulmonares, pues la idea es no hacer pues como un abordaje subclavo. Pacientes con hernias inguinales, la idea es no hacer accesos femorales. Si tiene alteraciones carotídeas, pues tratar de evitar como los accesos yugulares. Bueno, las dos diapositivas que siguen a continuación son como para explicarles un poco las ventajas y las desventajas de cada uno de los abordajes. Entonces, del yugular externo, ¿cuál es la ventaja? Las ventajas es que es un vaso superficial, que es un vaso pues como de rápido y fácil acceso, que por la localización tiene riesgo mínimo de neumotoras, se hace pues a la cabecera del paciente, destacado en pacientes ancianos. ¿Y cuál es la desventaja? Definitivamente no para manejo prolongado, porque es un sitio en donde fácilmente vamos a tener un mal posicionamiento de nuestro catéter. En un paciente obeso, pues básicamente no le vamos a poner el yugular externo porque no vamos a ver el vaso. Tiene alta tasa de malposición, como ya les dije, y el catéter puede ser pues como un poquito más difícil de manejar. El yugular interno, riesgo mínimo de neumotoras dentro de las ventajas, también se coloca fácilmente, pues el acceso es a la cabecera de nuestro paciente. El sangrado es controlable, ya lo vamos a ver más adelante. Digamos que haciendo punción directa, haciendo presión directa en el vaso, podríamos controlar fácilmente el sangrado. Y dentro de las desventajas, casi no es para uso crónico, riesgo de punción de la arteria carotidia. Cuando veamos la técnica del yugular, ya veremos por qué es que hay como riesgo de punción de la arteria carotidia. Es difícil de mantener, hay riesgo de las lesiones del conducto torácico. La idea es no ponerlo en pacientes que tengan traqueostomía, acceso difícil durante emergencias. Ahora el subclavio, ¿cuáles son las ventajas? Las ventajas es que es fácil de mantener, es pues mucho más cómodo para el paciente, incluso pacientes obesos pues se prefiere como este acceso. Y las desventajas es que con el subclavio sí hay más riesgo de neumotórax. Otra desventaja es que si sangra, eso es un poco más difícil de controlar el sangrado mediante presión directa. La trayectoria es más larga de la piel al vaso. A veces es frecuente el mal posicionamiento. El femoral, la ventaja
es de rápido acceso, no tiene riesgo de neumotórax, pero la desventaja es que es difícil pues como movilizar al paciente, es difícil tener ese sitio pues como estéril y tiene mayor riesgo de trombosis. Bueno, entonces acá les voy a hablar del procedimiento y ya les explico bien lo de la técnica. Siempre, ojalá en la medida de lo posible, tener nuestro paciente monitorizado, el consentimiento informado, obviamente según la urgencia pues se hará o no, el posicionamiento del paciente, el prechequeo básicamente es como definir bien qué vaso vamos a elegir, que tengamos como todas las cosas listas de nuestro catéter, todos los instrumentos, las barreras estériles nuestras, ¿cierto? Guantes, gorro, etcétera, pues todo el kit. Asepsia, antisepsia, anestésico local, ya se los explico adelante. Lo de la técnica de Seldinger se los voy a explicar también paso a paso más adelante. Esto de antibiótico y uso de heparina profiláctica, definitivamente no. O sea, los estudios han encontrado que no es necesario ni poner antibiótico ni poner heparina profiláctica. Así es como viene empacado, así es como nos lo pasan a nosotros, pues como el catéter. Entonces, ¿qué es lo que contiene? Entonces, aquí encontramos de izquierda a derecha, encontramos el catéter, que en este caso es un trilumen. Hay una aguja, esa aguja la vamos a utilizar, esta que está aquí enseguida, la vamos a utilizar para poner la lidocaína a nuestro paciente, ya luego les explico. A continuación está la guía metálica, luego sigue el dilatador, a continuación está nuestra aguja con nuestra jeringa, que es la que vamos a utilizar para canalizar la vena, y está la hojita de bisturí. Esta técnica se las voy a decir a continuación paso a paso, así que esta diapositiva la voy a seguir. Entonces, primero la asepsia, obviamente, ¿cierto? Entonces está nuestro paciente completamente limpia la zona en donde nosotros vamos a canalizar la vena. Los campos estériles, en nuestra mesa debe estar completamente todo listo. Entonces, en posición de Trendelenburg, digamos que uno lo hace más como para mejorar un poquito el retorno venoso y que sea más fácil acceder al vaso. Se identifica el punto de reparo anatómico, vamos a infiltrar con lidocaína al 1 al 2%, más o menos unos 6 centímetros para que hagamos un abón dérmico pues como en el nivel establecido. Algo importante, aquí me regreso un poquito, y es que esta misma técnica es la que vamos a utilizar en cualquiera que sea el vaso que vamos a escoger, sino que simplemente ya después, según el vaso, van a cambiar como algunas pequeñas cosas, pero esta técnica es la misma para todos, ¿sí? Bueno, entonces, siempre la aguja debe avanzar en forma lenta, manteniendo una presión negativa, y vamos a obtener un retorno de una sangre que es oscura. Siempre con nuestra mano dominante vamos a coger la jeringa, ¿sí? Una vez nosotros tengamos el retorno venoso, vamos a fijar la aguja con la mano izquierda y con la mano derecha vamos a desempatar la jeringa. ¿Listo? Entonces nuestra mano izquierda va a quedar ahí tetanizada cogiendo la aguja que ya está con el vaso pues canalizado, y con la mano derecha desempatamos, o pues con nuestra mano dominante para los zurdos, desempatamos la jeringa. Algo súper importante, con nuestra mano derecha vamos a coger la guía. Entonces, mano izquierda está siempre sosteniendo la aguja, y con nuestra mano derecha vamos a empezar a pasar la guía. Esa guía debe pasar con facilidad, nunca debemos forzarla, ¿sí? Porque si forzamos eso, podemos tener riesgo de desgarro vascular y de que tengamos una falsa ruta. Entonces, siempre vamos avanzando la guía sin encontrar resistencia. ¿Qué pasa si la guía definitivamente no avanza? Entonces ya sabemos que no vamos a hacerle fuerza. A veces solamente con retirar un poquito nuestra aguja es suficiente para que pase la guía. A veces simplemente es posicionar bien el brazo del paciente del lado que le estamos poniendo nuestro catéter, o poner la cabeza en posición anatómica para que pase la guía. Si esto no es suficiente, nos toca retirar, volver
Ojo, nunca se suelta la guía mientras se introduce el catéter. Ha pasado que a veces se va la guía en el vaso y imagínense, ahí el paciente va a cirugía y toda la cuestión para poder retirar esa guía. Entonces, bueno, vamos a pasar nuestro vaso, nuestro catéter y luego vamos a retirar la guía. Vamos a verificar el retorno de los lúmenes y vamos a fijar a piel, usualmente se fija con una seda 2 ceros. Bueno, entonces, hasta aquí, esa es la técnica de Seldinger. Ahora vamos a mirar según el vaso que vayamos a escoger. Entonces, vamos a empezar con el catéter yugular externo. Recordar que la vena yugular externa desciende hacia el lugar de su formación de manera vertical por la cara externa del esternocleidomastoideo, debajo del platisma, y pues que va a desembocar en la subclavia. Entonces, va la cabeza rotada hacia el lado contralateral de la punción. Vamos a observar la vena yugular externa y se va a puncionar en un punto situado a 3 centímetros de la clavícula y en medio del esternocleidomastoideo. Realmente es un vaso, como les decía ahora, de fácil acceso, además porque usualmente es visible. Hay en alguna literatura dice que definitivamente si usted no ve el vaso, o sea, el yugular externo, es mejor no pasarlo ahí y es mejor canalizar otro vaso. Bueno, vamos a empezar con el yugular interno. Para hablar del yugular interno, estas imágenes las puse así porque básicamente es así como nosotros vemos nuestro paciente. O sea, nosotros estamos ubicados en la cabecera del paciente. Entonces, entre la porción external y la porción clavicular del esternocleidomastoideo y la clavícula se va a formar un triángulo. Ese triángulo se llama el triángulo de Stedilot. Para el abordaje del yugular interno hay como 2 vías, que es un abordaje anterior y un abordaje posterior, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero del abordaje anterior. Vamos a recordar que la carótida común se encuentra paralela, medial y profunda respecto a la yugular interna. Entonces, para el abordaje anterior del catéter yugular, para el catéter yugular interno, vamos a hacer 2 cosas importantes. La primera es que con nuestra mano no dominante vamos a ubicar el pulso carotídeo de nuestro paciente. Y luego vamos a ubicarnos nuevamente acá en nuestro triángulo. Voy a revisar aquí un segundo. Aquí en el apex del triángulo de Stedilot, ¿sí? Que básicamente es a 3 centímetros de la clavícula. Entonces, ahí es el sitio donde vamos a funcionar. Funcionamos en el apex del triángulo en dirección caudal y nos vamos a ir hacia la mamila ipsilateral, ¿sí? Más o menos a 45 grados del plano frontal, vamos a avanzar de 3 a 5 centímetros y ahí es donde vamos a encontrar nuestro vaso. Esta imagen la quise poner, ¿por qué? Porque, como dijimos, ¿cierto? La carótida está paralela, medial y profunda con respecto a la yugular interna. Entonces, cuando nosotros puncionamos, debe salir una sangre que es oscura. Aquí tenemos riesgo de puncionar la arteria, ¿sí? Entonces, si sale una sangre que sea rutilante y que básicamente usted le empuje el émbolo sin tener necesidad de hacer presión negativa, ojo, usted cogió un vaso arterial, tiene que retirar y tiene que hacer presión. Digamos que aquí en esta parte no es como tan peligroso que uno haga una punción arterial, pues porque es como fácil de hacer presión. Se hace presión unos 5 o 10 minutos y con eso evita la aparición del hematoma. El abordaje posterior del catéter yugular interno, yo la verdad es que casi nunca he visto pues como este abordaje posterior, que es siempre el anterior, pero bueno, a 5 centímetros en la clavícula se punciona tras el borde posterior del vientre clavicular del esternocleidomastoideo, se dirige la aguja hacia la fosa supraesternal, rozando el borde posterior del músculo y avanzando aproximadamente de 2 a 4 centímetros, ahí vamos a encontrar la vena. Una vez puncionamos nuestra vena, la técnica es exactamente la misma. Para el cateterismo subclavio hay también 2 abordajes, que son el infraclavicular y el supraclavicular. Vamos a empezar con el abordaje infraclavicular. Entonces, aquí en el abordaje infraclavicular el paciente debe estar entre el Trendelenburg a 15 grados. El brazo ipsilateral debe estar adosado, completamente adosado al tronco. Nosotros vamos a estar al lado de nuestro paciente, básicamente como a la altura como del hombro más o menos de nuestro paciente.
Entonces, vamos a girar la cabeza al lado contrario, más o menos 45 grados, pero solamente esto mientras se hace la punción. Después de que nosotros ya tengamos canalizado nuestro vaso, la cabeza debe volver a la posición anatómica, ¿sí? Para ya luego avanzar pues como la guía. Entonces, se delimita la clavícula en toda su extensión y se funciona en la unión del tercio lateral con el tercio medio, 1 centímetro inferior del reborde clavicular. Y vamos a avanzar la aguja bajo la clavícula, paralelo al plano horizontal en dirección a la escotadura external, más o menos avanzando de 3 a 5 centímetros, pues según la contextura del paciente. Una vez obtenemos el vaso, igual hacemos la técnica del sliding. Para el abordaje supraclavicular, entonces, la inserción del vientre clavicular del esternocleidomastoideo va a ser pues, como nuestro punto de referencia. La vena subclavia, recordar que tiene una profundidad de 1 a 1.5 centímetros de la piel. La aguja se debe insertar a 1 centímetro por detrás del esternocleidomastoideo y a 1 centímetro por encima de la clavícula, más o menos a unos 10 a 15 grados. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar la aguja? Esta aguja se va a avanzar básicamente apuntando a la mamila contralateral. Y ahí es el sitio donde vamos a lograr canalizar nuestra vena por abordaje supraclavicular. Bueno, en cuanto a la canalización, en cuanto a el catéter femoral, entonces el paciente va a estar en posición supina, las piernas van a estar en una ligera abducción, el operador se debe ubicar en el lado ipsilateral de la punción y vamos a identificar la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo del pubis, trazando una línea imaginaria entre estos dos puntos. Entonces, 1 a 2 centímetros bajo el ligamento inguinal, en la unión del tercio medio con el tercio medial, se va a identificar el pulso de la arteria femoral. La vena femoral se encuentra paralela, 1 centímetro medial a la arteria, y vamos a puncionar en dirección craneal hacia el ombligo, avanzando más o menos igual de 3 a 5 centímetros, pues según nuestro paciente. ¿Cómo sabemos dónde fijar pues como nuestro catéter, cierto? Entonces, entonces vamos a tener la fórmula de altura sobre 10, la altura de nuestro paciente sobre 10. Para la subclavia derecha, esa misma fórmula menos 2 centímetros, para la subclavia izquierda más 2 centímetros, para la yugular interna menos 1 centímetro y para la yugular interna izquierda más 4 centímetros. Bueno, les voy a hablar en este momento de los catéteres tunelizados. ¿Qué es esto? Lo que les dije, los tunelizados usualmente se utilizan para, pues el uso más común es para hemodiálisis. Entonces, estos catéteres tunelizados es atravesar pues, un túnel subcutáneo entre la vena cateterizada y el sitio de salida de la piel en el tejido celular subcutáneo del tórax. Se considera que tienen menos tasa de infección. ¿Qué es lo que sucede? Que este tipo de catéter tiene como un manguito de Dacron que está adherido al catéter, que eso induce una reacción inflamatoria y genera como una fibrosis que hace que nuestro catéter quede muy bien fijo. Entonces, yo podré mover esto aquí, sí. Entonces, esto básicamente es el túnel subcutáneo que se genera, ¿sí? Entonces, vamos a tener como 2 heridas, digamos, una herida aquí y una herida acá. Y por aquí vamos a pasar un tunelizador por todo el tejido celular subcutáneo y esto es lo que se fibrosa para evitar que se mueva ese catéter. Básicamente la técnica de inserción es pues como la misma de los catéteres que hemos hablado anteriormente, pero generando ese túnel para que luego salga el catéter. Respecto al catéter implantable, se utiliza por largos periodos de tiempo, incluso años. Como les dije, este usualmente se utiliza para quimioterapia. Tiene menos infección incluso que los tunelizados. Este requiere de implantación quirúrgica, es más estético, va completamente cubierto, digamos que de piel. ¿Y qué es? Es una vena canulada debajo de la piel y se conecta a un puerto de infusión subcutáneo, un reservorio, pues es como un bolsillo subcutáneo,
Entonces, básicamente se ve como cuando el paciente usa, por ejemplo, el marcapasos, se ve casi que similar. Algo súper importante es que, uno, este tipo de catéter se debe varinizar, y dos, es que la aguja que se utiliza debe ser el más comúnmente usado, es el portacat, se llama así, y la aguja que vamos a utilizar debe ser la del aparato, es decir, no se puede utilizar cualquier otra aguja. La técnica de inserción, la verdad es que es casi que la misma del tunelizado, solamente que se genera un bolsillo subcutáneo para guardar nuestro catéter implantable. Entonces, se conecta el catéter por su extremo proximal a la vena, usualmente la subclavia derecha, y en el lado distal se une un reservorio de titanio, que es el que se ubica en el bolsillito entre el músculo y el tejido celular subcutáneo de la fosa infraclavicular. ¿Para qué lo utilizamos? Usualmente para quimioterapia y para nutrición parenteral prolongada. Ahí está la imagen, básicamente así es como son los catéteres implantables. Y aquí en esta parte, esto es de silicona, y es donde vamos a insertar nuestra agujita del portacat. Bueno, los PIC, que son los catéteres de inserción periférica, no sé si haya en este momento en esta charla personal de enfermería, pero ellos son pues como los súper expertos en esta técnica. Entonces una técnica obviamente aséptica, todo lo anterior que ya dijimos, ¿cierto? De nuestros campos estériles, de la protección también pues como del personal que está poniendo el catéter. Se utiliza la vena basílica o la vena cefálica usualmente, es el sitio pues de inserción. Vamos a medir con una cinta métrica la longitud que debe tener el catéter desde la línea media clavicular al tercer espacio intercostal parasternal derecho, en donde está situada anatómicamente la vena cava superior. Entonces es talla sobre 10+20 más o menos, es la longitud que vamos a introducir el catéter. La técnica es la misma. Siempre hay que confirmar la localización del catéter. La idea es que ojalá quedara siempre la unión cavatrial, entonces siempre después de colocar el catéter vamos a pedir una radiografía. Cuando lo estamos pasando ecoguiados, pues es mucho más fácil verificar simplemente con el ecógrafo dónde queda nuestro catéter. Y aún así, aún pasándolo ecoguiado, siempre vamos a pedir la radiografía, porque además nos toca descartar pues como las complicaciones que ahora más adelante vamos a ver. Entonces, en cuanto a las complicaciones, se clasifican en mecánicas, en trombóticas y en infecciosas. Dentro de las complicaciones mecánicas, vamos a destacar la punción arterial, los hematomas, hemotórax, neumotórax. El neumotórax es uno de los principales. Daño nervioso local, mal posicionamiento del catéter, arritmias, embolia aérea, lesiones del plexo braquial, lesiones del conducto torácico, que es pues como más raro. Dentro de las complicaciones trombóticas, definitivamente hay pues como unas características del paciente que van a hacer que haya más complicaciones trombóticas, ¿cierto? Entonces, si un paciente tiene entre más edad, más riesgo de trombosis. Si tiene enfermedades subyacentes, comorbilidades, pacientes hipertensos, diabéticos, etcétera, tienen más riesgo de trombosis. Y aquí hay dos cosas importantes, y es que definitivamente sí, con el PIC y con el catéter femoral se ha encontrado más tasas de trombosis. ¿Qué vamos a hacer si eso pasa? Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es si nuestro catéter es funcional. Si la respuesta es sí, entonces vamos a preguntarnos si definitivamente lo necesitamos, si no está infectado y si está en posición correcta. Si la respuesta es sí, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a anticoagular el paciente el tiempo que tenga el catéter. Lo de la parte de la anticoagulación, sí se las debo, pues porque no las alcancé como a revisar muy bien respecto a exactamente con qué se anticoagula, etc. Si el catéter no es funcional, entonces lo vamos a retirar y el paciente debe estar anticoagulado por 3 meses. La infección, entonces,
hay infección del sitio de inserción, hay colonización de catéter y hay bacteremia asociada al catéter. Lo ideal, aquí pues esta imagen, es porque lo ideal es que siempre el sitio de inserción, por ejemplo, le pongamos un pegadero que nos permite ver los cambios infecciosos locales, ¿cierto? Entonces, si ya vemos el tema secreción, pues evidentemente vamos a hablar de que hay una infección del sitio de inserción y necesariamente ese catéter habrá que retirarlo. Esto pues básicamente es otra charla, entonces no voy a hacer pues como mucho énfasis en eso. Este cuadrito me pareció muy interesante porque es como el riesgo de complicaciones según el sitio de inserción. Entonces, definitivamente, en cuanto al neumotórax, cuando hacemos un abordaje subclavio, tenemos más riesgo de hacer neumotórax. En cuanto a infección, definitivamente si canalizamos la vena femoral, vamos a tener más riesgo de infección. La trombosis también, la trombosis también, entonces en el femoral, la punción arterial, la vena femoral también tiene más riesgo, ¿cierto? Aunque la yugular interna, digamos, es como la que le sigue. Menos riesgo de punción arterial es la vena subclavia, y el mal posicionamiento, definitivamente la subclavia, y bajo riesgo la yugular interna y la femoral. Este cuadrito también es como de las complicaciones, y en este las clasifican en inmediatas y tardías. Entonces, inmediatas, pues la mala posición de nuestro catéter, hemotórax, neumotórax, que eso pasa en el momento en que estamos colocando nuestro catéter. Arritmias, el embolismo aéreo, la punción arterial, el sangrado, los hematomas, y ya complicaciones que ya son más tardías, entonces infecciones, la migración inclusive del catéter, cuando uno se fija bien, la perforación miocárdica, la estenosis venosa, la trombosis venosa. Respecto a los accesos vasculares ecoguiados, les dije que íbamos a hablar pues solamente como un poquito, entonces en esta siguiente diapositiva, es la manera como se pasa un catéter ecoguiado. La idea no es como con el ecógrafo ver primero el vaso y luego pasarlo a ciegas, no, o sea, si se hace ecoguiado, se hace completamente ecoguiado, ¿sí? Entonces ustedes ahí miran que la persona que le está poniendo siempre está mirando a la pantalla, con su mano no dominante va a manipular el transductor, y con la mano dominante va a ir accediendo al vaso. Entonces ahí ustedes se pueden dar cuenta. Bueno, entonces aquí él está haciendo un abordaje aquí yugular interno, ¿sí? Entonces, aquí exactamente se ve, por eso es que la idea es que cuando uno pues tenga manera de pasarlo ecoguiado, siempre se pase ecoguiado, porque aquí se ve exactamente en el momento en que la aguja va a acceder al vaso. ¿Cuáles son los beneficios y los inconvenientes de pasarlo ecoguiado? Entonces, los beneficios es que, pues, definitivamente se ven las estructuras vasculares, hay una ubicación óptima de la aguja porque usted está mirando en el momento en que accede al vaso, protección ante la perforación de la pared posterior de la vena yugular, ubicación precisa del catéter, disminución del tiempo del procedimiento, disminución en el número de intentos y baja tasa de complicaciones. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Los inconvenientes es que pues necesita de tecnología, o sea, necesita pues del aparato, pérdida de habilidades técnicas usando los puntos anatómicos, definitivamente si se pierde pues como la habilidad de pasarlo por reparo anatómico siempre cuando usted lo pasa ecoguiado, la falsa sensación de seguridad y pues aumento de los costos. Bueno, vamos a siempre recordar estos puntos que me parecen importantes, es que la elección correcta del catéter y del sitio de punción, según pues como las cositas que ya recordamos en las diapositivas, la técnica de acuerdo a la indicación del paciente, las medidas de prevención de infección, la ecografía, si es que tenemos ecógrafo, utilizarlo, la verificación del sitio de acceso, siempre debemos verificar que nuestro catéter haya quedado bien ubicado. La duración estrictamente lo necesario, entonces, según lo que, básicamente uno el catéter lo elige, según el paciente y según qué es lo que necesitamos
o el por qué nosotros vamos a colocar un catéter venoso central. Una vez tengamos esas dos cosas claras, es que vamos a definir pues, como el sitio de abordaje y de qué catéter es que le vamos a colocar. Si la punta de un catéter yugular se coloca profunda, se puede reposicionar junto a la cama con una técnica estéril. Entonces, si usted después de que tomó la radiografía se da cuenta que el catéter quedó, que lo introdujo mucho el catéter, usted puede retirarlo un poco y volverlo a fijar sin problema. La posición de un catéter que queda fuera del cuerpo no estéril nunca debe introducirse en el paciente. Entonces, si usted ve que le toma la radiografía y que no quedó donde debería quedar, que quedó muy corto, usted ya no puede introducir más ese catéter, o sea, definitivamente toca retirarlo y volverle a poner. Creo que terminamos. Necesito que por favor activen sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, bueno, aquí les dejo pues con la bibliografía. Si tienen alguna pregunta y yo me la sé, pues se la responderé con mucho gusto. Si no, pues igual yo estoy aprendiendo igual que ustedes, entonces la estudiaré y después cuando ya tenga la respuesta se las respondo. Ay, hermanitos, a ver si me escucharon todo. Sí, se escuchó perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Estuvo muy chévere la charla. ¿Quién me está Muy hablando? clarita. Antonio. Hola, Antonio. Sí, muy chévere la charla, doctora. Muchas gracias. Ojalá, No. sería muy chévere si de pronto vean en el laboratorio de simulación de la universidad, yo pregunté y podríamos hacer como algo práctico, ¿sí? Ellos tienen allá para poder hacer esto un poco más práctico, porque definitivamente pues uno hace la charla y uno mira estas imágenes aquí pues como más o menos, ¿cierto? Como es y toda la cuestión, pero creo que definitivamente sí, por grupos podríamos hacer esto como un poco más práctico. Sí, Mar, en eso sí, pues ya cuando volvamos, cuadramos con la junta y todo eso, pero también tenemos organizado para la Semana de Medicina un taller de catéter venoso central. Entonces, ahí también tú nos puedes colaborar. Sí, ya incluso se ha separado simulación, pues, cuando ya todo pase. Mira, De están escribiendo por el chat. Sí, le están agradeciendo. Ay, no, con mucho gusto. Estábamos Gracias, Doc. pensando en, pues, como revisar también como algunos temas que nos parecen que son, pues, como importantes, porque esto como de, esto Sí, por los ejemplo, temas que es de técnica, ajá, esto por ejemplo que es como de técnica, sería muy chévere. esto por ejemplo que es como de técnica, pues bueno, uno igual lo irá aprendiendo, ¿cierto? Pero quizás hay como otros temas que estábamos hablando nosotros con mis compañeros, que definitivamente hay que estudiarlos. Entonces, por ejemplo, apendicitis, enfermedad diverticular, pancreatitis, son cosas que sí o sí hay que revisarlas. sí, pues todo eso se va a revisar, o se tiene unas presentación, pues se va a hacer una programación de temas de revisión. Súper. Además también, como les comentaba, se piensa hacer un taller de venopunción, que Sí. yo creo que se lo puede hacer también en asociación, también pues, pues lo de venopunción ya sería pues que las personas que quieran participar pues podamos experimentar entre nosotros mismos, y creo que es la parte más ideal, ¿sí? Porque uno lo puede hacer en un maniquí y todo eso, pero pues no va a ser lo mismo. Y lo del taller de los accesos de catéter venoso central, pues sí serían hacerlos en un maniquí, hacer la práctica en un maniquí, y pues nada más que hacerlo en el taller, en el centro de simulación. Hay un docente de la universidad de enfermería que él en técnica, en
en la materia de técnica quirúrgica da ese abordaje, pues da ese taller de accesos venosos y todo eso, pero pues es un taller súper rápido, ¿sí? Entonces, yo creo que vamos a cuadrar ese taller y para que pues con usted lo realicemos y nos colabore. Súper, me parece muy bien. Ay, no, chicos, muchas gracias. Qué pena ahí las dificultades del principio. Nunca había hecho esto por este medio. Entonces, les agradezco de verdad mucho. Yo tengo una pregunta pequeñita. Sí. Hablas con Nicolás. Primero, muchas gracias, muy buena la revisión. Hola. La verdad es que este tipo de abordajes pues es muy frecuente, pero se me ocurre ahorita, no sé, la verdad no lo he visto, si sea necesario en pacientes, por ejemplo, oncológicos, embarazadas o con algún estado de hipercoagulabilidad de base, que se tenga como algún tipo de profilaxis antes de realizar este tipo de procedimientos. Por ejemplo, pacientes, qué sé yo, con un paciente oncológico con una alteración hidroelectrolítica que tengamos que reponer potasio en cantidades que sobrepase la capacidad de venas periféricas, ¿será necesario realizar profilaxis para ellos? Pues ¿O qué opinas? en lo que revisé, digamos que en ninguna parte encontré como que los clasificaran en grupos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, en las embarazadas tengan ciertas recomendaciones, o en tales personas, inclusive lo que se hace énfasis es en los pacientes coagulopáticos, que inclusive en esos pacientes se pasa sin problemas, o sea, no sin problemas, pero digamos, no hay necesidad. Digamos que no hay necesidad como de ninguna otra intervención. Lo que sí es que, como les decía, ojalá en ese tipo de pacientes, uno, pues que sea coguiado, y por ejemplo, los pacientes que tengan estados de hipercoagulabilidad, uno con el ecógrafo verifica antes que en el vaso no haya trombos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno ahí ya se va como más a la fija, digamos. Ok, y por otro lado, pues también sería como el tiempo, entre menos tiempo tenga el catéter dentro del paciente, mejor en esos tipos de pacientes, pues como por la susceptibilidad de base. Claro, y por eso, o sea, según siempre el catéter se elige según la necesidad del paciente. Entonces, si solamente, por ejemplo, si solamente es como eso, supongamos, cierto momento hospitalizado, entonces necesitamos reponerle potasio y no le podemos poner por vena periférica porque necesitamos ponerle más bien equivalentes de los que se pueden por vena periférica, entonces le vamos a poner el que es no tunelizado, ¿cierto? Que lo vamos a dejar solamente algunos días y ya. Unos días. Ah, ok, vale. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones. Ay, muchas gracias. ¿Más preguntas? No, bueno, no, niños, muchísimas gracias. Recuerden que el viernes, cuando es la revisión del doctor Juan Reyes, creo que es el viernes, ¿no? El próximo viernes, el 3 de abril. El próximo viernes 3 de abril, esa revisión es muy chévere también para que porfa todos pues nos conectemos, no sé si por acá, bueno, como quieran, pues yo ahí sí. Doctora, yo quería hacerle una pregunta. Sí. Mi nombre es Daniel Villa, yo quería preguntarle una cosa, que es que había escuchado que en el abordaje de la subclavia infraclavicular podía ser recomendado como que colocar el bisel hacia abajo para que la aguja no se vaya muy profundo y evitar un neumotórax. ¿Eso sí es relevante? Pues no. A ver, en el abordaje infraclavicular, no, lo del bisel realmente no tiene ahí como ninguna implicación, ¿cierto? Lo del bisel. Lo que sí es que a veces uno cuando hace el abordaje infraclavicular, por el miedo de un neumotórax, se va como muy pegado a la clavícula, ¿sí? Casi pues que rozando el periósteo, y eso tampoco está bien. Entonces simplemente uno sí tiene que calcular más o menos un centímetrico debajo de la clavícula para... porque además si uno se va muy pegado a la clavícula, luego para pasar la guía es un problema, a veces esa guía sale supremamente deformada y luego uno no es capaz de pasar el catéter. Entonces, 1 centímetro está bien,
realmente lo del bisel no es pues como relevante y es como la manera para evitar el neumotórax, pero tampoco para deformar la clavícula, la guía. Nicolás, buenas noches. Mari, qué pena que me meta. Bueno, yo soy Juan David Reyes, soy también compañero de Marisol, soy residente de cirugía. Nicolás, creo que es su nombre, ¿cierto? La persona que acaba de preguntar. Sí. Bueno. Sí, es Daniel Villa. Ok, bueno, qué pena, le confundí el nombre. Con respecto a la pregunta que acabo de hacer, en algunas guías refieren que cuando usted ingrese la aguja, ponga el bisel hacia los pies del paciente, eso es cierto, pero no tanto para que la aguja no se vaya muy profundo, sino que la guía metálica de un catéter venoso central, no sé si alguna vez la han visto, trae una punta de memoria con rosca. Es como, haga de cuenta, un gancho de ropa, es decir, viene torcido hacia un lado. La idea es que poniendo el bisel hacia abajo, como la idea es que la punta de la guía quede en la vena cava superior, pues cuando usted entra a nivel de la subclavia, entonces si usted pone el bisel hacia los pies del paciente, cuando la guía salga y vuelva a coger la rosca o la torsión de memoria en la punta de la guía metálica, la guía tienda hacia abajo, porque el bisel estaría hacia los pies del paciente. Si usted pone el bisel hacia arriba, entonces existiría la posibilidad de que la guía no coja hacia la vena cava inferior, sino hacia la yugular interna y se vaya hacia arriba. Igual eso no sería una complicación, porque en últimas lo que usted busca es una vía venosa de buen calibre. Y si usted coge y canaliza la yugular interna, pues igual es una vía de buen calibre. El problema está si usted utilizaría el catéter central para colocar un marcapasos transvenoso o para hacer algún otro procedimiento, o un catéter de Swan-Ganz para medir la presión venosa central. Ya no le serviría estar en la yugular interna. Ya eso pues es lo que tenía para decir. No sé, qué pena. Muchas gracias por la aclaración y muchas gracias por la revisión. Está genial. Muchas gracias. Bueno, chicos, creo que entonces nos vemos en la próxima. Listo, doctora Marisol, muchísimas gracias por la charla, excelente. Creo que fue muy clara, concisa, y muchas gracias a todas las personas que asistieron a la charla. Pedimos disculpas pues por los inconvenientes que tuvimos al inicio. Trabajaremos para mejorar en eso, posiblemente las revisiones posteriores las vamos a hacer por YouTube, y creo que no se tiene tantos inconvenientes. Muchísimas gracias a todos. Chao, chicos, muchas gracias. Chao.